Dios mío, ¿cuántos recuerdos? Esa es una de las grandes éxitos de ustedes. Chacho, Sí, seguro. Seguro que sí. Estaba diciendo usted que ustedes escribieron esta canción en el garaje de tu casa. Yo, Frankie, yo tenía un pequeño estudito en el garaje de mi casa, allá en los 71. Ajá. Y ahí nos reuníamos, Miami Sound Machine, los primeros discos de Miami Sound Machine, los primeros discos de Cloud. Todo eso se produjo, se inventó ahí, en ese garajito que está ahí, en la pared con alfombra. Yo quería agregar algo, porque yo sé que tú eres modesto. Carlos Oliva es el que en realidad hace y da a conocer a Miami Sound Machine. Exactamente. Que era Miami Latin Boys. Y entonces Miami Cuban Boys. O algo así. Miami Cuban Boys. Yo los llevaba, yo tenía un show en La Fabulosa y ellos iban para allá cuando aquello, Emilito tocaba el acordeón y las tumbas. Ajá. El acordeón. Luisito Serrano, el bajo. Exacto, y Luisito, exactamente. Y entonces, perdón que no se te caiga el papel. Oye, que tú... no, porque estamos bien en la casa de uno. Pero que te quería decir que Carlos produce... Ahora van a traer los tragos ahora. Y entonces yo cuando salgo del grupo de Chirino y eso, que quiero hacer mi grupo, me fue un poco más fácil por dos razones. Primeramente, porque veía cómo luchaba Chirino y a veces cosas que se cometían errores y yo decía, por ahí yo no paso. Ajá. Entonces yo fui a ver a Carlos para que produjera el grupo. Ajá. Y entonces yo estoy en Panamá tocando, que él nos llevaba por toda la América Latina. Y estaba la época del disco, y entonces se me ocurre hacer un popurrí de tango. Me acuerdo de aquello, Dios mío. Que es el primer éxito de Cloud. Y tú fuiste el productor de eso. Y entonces no había temor en las cosas ni nada. No. Y cuando terminamos eso duraba 13 minutos y pico. Sí, señor. La gente me decía, eso no te lo van a tocar en el radio. Sí. Eso es demasiado largo. Ajá. ¿Y qué? Yo que lo ponía para conversar por teléfono Y con para la otra novia cosa. y para otra cosa. y para ir a tomar café. Para otra Dejaba cosa. la cabina vacía. Para cualquier cosa que hiciera falta, que el disco venía como anillo al dedo. Entonces, Y eran muchas cosas las que hacían falta en aquel momento. Empiezan los grupos musicales de Ecuador, de México, a copiarnos las carátulas Sí, y la música. Sí, Y ahí, al momento, nos firma la RCA Víctor. Exacto. La RCA Víctor manda ese disco a España. Y dice, en América hay un grupo que se llama Klaus, que está haciendo popurrí, y ha sido un batazo. Con acento español se lo dijo. Era un gallego. Fue un batazo. Y empezaron a grabar popurrí, esa era la pequeña compañía. Después que ustedes grabaron. Ellos tomaron eso y por la otra parte que Omar Marchán me dijo saliendo del club, para que rellene el disco haz un popurrí de cha-cha-cha, que lo hicimos, ¿te acuerdas? Que terminamos a las 3 de la mañana de tocar y nos fuimos para allá. Omar está viendo el programa el día de hoy. Omar está viendo el programa, tiene que venir porque Omar, sin lugar a dudas, este tipo de programa, este tipo de recuerdos no se puede hacer sin Omar Marchán. Entonces por Omar grabamos el popurrí de cha-cha-cha, que en una parte cortaron que decía, suelta la botella, porque y entonces salió ese disco. El sencillo era por una bello, cara bello. era disco tango y por la otra cara el popurrí de cha-cha-cha, que era largo también. Que era Larguísimo, además muy bien. Tú disfrutas más, tú has hecho de todo y realmente, como estaba diciendo, chico, sí, yo he hecho de todo. pero no hay artista de aquella época que no, mi hermano, usted no le haya puesto la mano arriba. Desde Miami Sound Machine hasta Willy. Clouds. No hay, o sea, Alma sale de ustedes. Sí, Alma, Alma Albertico sale Guerra ahí. sale de ustedes. Alberto tocaba con nosotros. Ajá. Tocaba con nosotros. Alberto tocaba con ustedes también y Alberto sale y forma Alma después. Forma Alma y yo lo meto en el Crossway. Tú lo metiste en el Sí, yo crossway, lo metí porque en el crossway. tú eras productor, tú hacías booking de artistas, tú De te todo. lo llevabas para América Latina. De todo, sí. Y era la manera... Y aprendí, y yo solo. Es decir, es una cosa que yo me metí a hacer una cosa y yo no tenía a nadie que seguir, no tenía un mentor. No había nadie. Yo lo hacía y me salía. Si las cosas que me salieron mal no las digo, pero las que me salieron bien como esa, aprendí con eso. De aquella época, no sé si lo tenemos listo por ahí ya, Mariana, hay un tema que es uno de los temas insignes precisamente de los sobrinos del juez, que empieza sin lugar a dudas. ¿Lo tenemos listo, Mariana? Míralo ahí, qué niño, míralos ahí. Mira, ahí está Alberto, mira. Ajá. Alberto estaba en esa grabación. Tú, mi amigo celestial, por
efectivamente, efectivamente. Ahí estaban quiénes. ¿Quiénes eran el grupo? Ahí estaba Alberto Guerra, Ajá. que tocaba el bajo en ese tiempo. Y la guitarra la grabó. Ese es el que está a mano izquierda tuya. Sí, a mano izquierda tuya, exactamente. Carlitos Argüelles, que era el baterista, que en paz descanse. Oscar Valdés, que era el pianista. El cangrejo, el cangrejo. El cangrejo. Ajá. Porque caminaba de lado cuando se emborrachaba. Casi siempre estaba caminando de lado. Casi siempre estaba caminando de lado. Ajá. Y Reinaldo Cámara, que era el que tocaba el saxofón, la flauta, el vibráfono. Reinaldo, un musicazo increíble. Sí. Tocaba, o sea, que te toca eso, la menor. Ajá, a ver, dime. ¡Bravo! Esa canción, ¿tú conquistaste a Mariori con esa canción? No, Mariori. Ahí está la esposa de él por acá. No, Mariori me la recomendó mi mamá. ¿Cómo fue eso? Cuenta, a ver. Está la esposa de él. ¿Cómo fue con ese cuento? A ver. Mi mamá fue a un velorio. Ok. Y entonces había una muchachita que le daba pastillas a las señoras mayores. ¿Para los nervios? Sí, estaban ahí para los nervios y eso. Y entonces me dijo, oye, conocí una muchachita que es perfecta para que tú te cases con ella. Te va a dar pastillas. ¿Tu mamá te dijo Me eso? dijo mi mamá eso. Y entonces ya después yo fui conociéndola y eso, y ya me interesé por eso, porque mi mamá estaba clara. Y entonces ya nos vimos en la playa, que ella iba en el verano con gente que venía en la época, de New Jersey allá. Y así estuve, la verdad que estuve como 4 años detrás de ella, para que me dijera que si ella no había tenido, no porque no había tenido novio, que era muy difícil enganchar eso. Pero ¿no? mujer muy linda. Enganchar, Claro, sí. entonces, hasta que ya, que por cierto, cuando fui a Perú, se quedó esperando en la casa que yo no había llamado. Y cuando me lo dieron, y ya esta cayó. Porque, y así lo pasé, ya lo dice así mismo. Y entonces ya de ahí hasta los días de hoy cumplimos. Te sacaste ya, la lotería. Gracias a Dios. Tremenda. 30 años de casados cumplimos. La vamos a conocer, en un ratito la conocemos, ¿cómo que no? En aquella época era Berta María también. Oye, Berta paz María, descanse, paz descanse. Exactamente. Qué bien Una, cantaba la una bonita. cantante espectacular. Sí. Estaba Lisette empieza, precisamente viene de Puerto Rico para acá, para Miami, y empieza el romance con Willy. Y empieza el romance con que creo que en el Don Quijote. En el Don Quijote. En el Don Quijote empieza el Lisette romance. iba porque le gustaba Glorioso San Antonio. Entonces ella me decía que ella venía a oír a Glorioso San Antonio, pero ella lo que venía era a ver a Willy. A Willy, porque Que estábamos juntos los dos. Ustedes tocaban, ustedes alternaban en el Don Quijote. Yo tocaba con Willy ahí cuando ternábamos. Sí, tú Exactamente. estabas ahí. Entonces por atrás entraba Lisette. Ajá. Entraba Lisette por aquella época y donde ella empieza a interesarse por Willy y después terminan precisamente de aquella época también. Pues, ¿qué otros artistas hay en aquella época? Está Berta María, está Lisette, está... Bueno, había muchos. Lo que pasa es que en esa época todavía había muchos artistas famosos que ya habían venido de Cuba, como La Lupe, Olga Guilló, Orlando Contreras, la Sonora Matancera, Vicentico Valdés, Miguelito Valdés, estrellas, que hoy en día yo no veo estrellas así en Cuba. ¿No? Como La Lupe y eso, no. Tú no me dices que ¿cómo se llama este muchacho? El que canta, ya se secó el malecón. Ay, Dios mío. Figúrate, esas son 2 canciones, 3 canciones y después esos son no hay más artistas. nada. Se seca el malecón. Se secó el malecón hace rato. El malecón se secó hace rato. Sí. ¿De aquella época cuáles eran los clubes que tenían más sabor que ustedes inauguraron y que ustedes vieron? Estaba el Penthouse, Mira, era el primero, ¿no? Bueno, sí, el Penthouse. Perdón, Carlito, te pagaba a tiempo.
tiempo era siempre el mejor. Sí, el que pagaba tiempo era el mejor. Oye, no, mira, el penthouse era de Al Malnick, que luego lo vendió y fue el hombre que abrió el Forge. Ok. Mira. Al Malnick es un individuo, bueno, el down payment de mi casa, de mi primer casa, me lo prestó él, así a nivel de amigo. Me dijo, ve a la oficina, dile que te dé los 3,000 pesos para el down payment. Y en aquel momento 3,000 pesos era mucho dinero. 3,000 pesos era. 3,000 pesos era Imagínate mucho tú. dinero y pagaba tiempo. Sí. No, ahí el cheque estaba toda la semana. Que eso no sucedía Y en todos los nosotros lugares. ganábamos, Wendy, éramos 3 en el Forge, ganábamos 500 pesos semanales cada uno. Que eso parece que no, pero eso En el año 72, 500 pesos a la semana era un era billete. todo el dinero del mundo. ¿En la tuna cuánto tú te buscabas? Nada, nos pagaban en trago. En trago. Bueno, está bien. No se quejaban, ¿no? Fíjate, No, y no nos acordábamos igual. No se acordaba nunca pasar la cuenta. Regresamos con más aquí en Prohibido Callarse, en este viernes, donde estamos recordando a tanta gente querida y tantos buenos recuerdos. Volvemos en solamente unos segundos.